A pesar del trabajo que hizo Radio Venceremos, de los testimonios de Rufina Amaya, del trabajo de los periodistas extranjeros y de las evidencias de los hechos, la oscuridad reinaba en las tumbas colectivas y en la sociedad entera. El genocidio no era necesario. Dagoberto Gutiérrez compara el hecho con otros actos terroristas. Esta acción del Mozote es una verdadera afrenta a la humanidad, porque militarmente no era necesaria. Es como el lanzamiento de la bomba atómica sobre la población de Hiroshima y Nagasaki por parte del gobierno de los Estados Unidos. Acontecimiento que el pueblo japonés conmemora cada año sin falta. El lanzamiento de esa bomba no era necesaria militarmente, y la matanza del Mozote no era necesaria militarmente. Y el interés del gobierno y de la Fuerza Armada tiene que ver con evitar que esa conducta criminal sea conocida. Mientras tanto, los actos de violencia continuaron. El informe de la Comisión de la Verdad señala que en 1981 se registraron más de 16.000 víctimas civiles, de los cuales la mitad eran campesinos. La Comisión de la Verdad recibió testimonios directos sobre 1.600 víctimas graves de violencia cometidos en 1981. Las desapariciones estaban a la orden del día. Según el documento de la Comisión de la Verdad, en ese período comenzó el terrorismo organizado a través de los escuadrones de la muerte. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? El informe de la Comisión de la Verdad dice textualmente: grupos de civiles y militares asesinaban con total impunidad en forma sistemática, bajo el amparo displicente de instituciones del Estado. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos aumentó la ayuda militar de 26 a 35 millones de dólares. Pero poco tiempo después, en 1982, se incrementó a 82 millones. También duplicó la ayuda económica a 144 millones de dólares. El entrenamiento de cientos de oficiales del ejército y la preparación de otros batallones especiales, como el Belloso y Atonal, era otra forma de injerencia directa de Estados Unidos en la guerra de El Salvador. El recién elegido presidente Ronald Reagan había prometido marcar en El Salvador la línea en contra de la subversión comunista en el hemisferio, según el libro Luciérnagas en el Mozote, escrito por Carlos Enríquez Consalvi. Y Reagan inaugura un gobierno con enorme peso ideológico. De acuerdo a Reagan, la lucha de los pueblos era una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio. Y todo aquel pueblo con capacidad de resistencia y que se levantara y que se organizara, estaba poseído por el demonio y en consecuencia tenía que ser eliminado. Esta matanza, como otras matanzas que se repitieron en la guerra, contaron con la sonrisa y la buena voluntad de Washington. Era la opinión de Dagoberto Gutiérrez. Pero también la licenciada María Julia Hernández, directora de tutela legal del arzobispado, habla de la responsabilidad que tiene el gobierno de Estados Unidos en la guerra de El Salvador. El ocultamiento se debe a que ellos no quieren admitir de que ha sido una grave violación de derechos humanos. Para ellos la ideología de la seguridad nacional funciona en cuanto a hay que exterminar a todo aquel que consideran enemigo, y en ese entonces consideraban enemigo a todo el que le llamaban subversivo, delincuente terrorista, comunista, etc. Acordémonos que era el tiempo de la Guerra Fría. En ese sentido, ellos no quieren admitir su grave violación al derecho de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario. Ellos emplearon la guerra sucia, y todo por seguridad nacional de Estados Unidos. En 1992, el caso de El Mozote tomó otro rumbo, cuando Rufina Amaya, sobreviviente de la masacre, se presentó a tutela legal del arzobispado a interponer la denuncia. Ella pedía justicia para sus 4 niños asesinados. Comenzaron las gestiones, pero también la oposición. El caso se llevó a un juzgado de San Francisco Gotera, donde pronto fue cerrado arbitrariamente por el juez.
Así lo comentó la licenciada Hernández, quien no ha dado marcha atrás desde entonces. Pero lo principal para mí fue constituir un equipo de abogados y de investigadores para esta masacre, que era muy compleja, tanto por el tiempo que había pasado. Eran ya casi 10 años de la masacre, que había estado en una impunidad total. Se había identificado los testigos y los lugares, pero el caso estaba cerrado. La solicitud de inspección de los lugares que hiciera un fiscal en San Miguel le provocó la destitución de su cargo. Empezaron a hacer casi imposible toda la admisión, las peticiones que hacíamos, pero al fin logramos de que el juez comprendiera que tenía que darse el segundo paso, que eran las inspecciones del lugar. ¿Por qué temíamos? Porque medicina legal era el prototipo de la más infame arma jurídica que tenía el sistema judicial en esos momentos. Era la afirmación de María Julia Hernández. Las excusas posteriores abundaron. Al juez se le entregó un mapa del lugar y misteriosamente lo perdió. El entonces jefe de medicina legal, doctor Juan Mateu Llort, argumentó que no se hacían las inspecciones en el Mozote porque el terreno estaba minado. Se solicitó la intervención de ONUSAL y se demostró que no había minas en la zona. Pero Mateu Llort insistió en que no tenía tiempo para la inspección y se empezó a obstaculizar la venida de los peritos extranjeros, narra la directora de tutela legal. La Comisión de la Verdad, que estaba recién conformada, luego de los acuerdos de paz, apoyó en el nombramiento del equipo de antropología forense de Argentina. Una integrante de este equipo de científicos habla sobre las dificultades que enfrentaron. Fue mucho, desde un comienzo bastante negativo porque había mucha oposición para comenzar el trabajo durante los 3 primeros meses del año 92, hasta después con la ayuda y ser consultora de Naciones Unidas que nos permitió hacer el trabajo y producir el hallazgo de 147 osamentas de niños que demostraron que había sido una masacre contra población civil. Había una intención del gobierno de no querer hacer este tipo de trabajos porque le molestábamos y mostramos la verdad, y la verdad no quería ser reconocida por el gobierno en ese momento. La primera excavación y análisis científico dejó como resultado la identificación de 143 cadáveres completos. La mayoría de ellos eran niños menores de 12 años. Se descubrió que por lo menos 24 tiradores desde la puerta y la ventana ametrallaron a los niños, que se arrinconaron y les ametrallaron. Vino para esa experticia, además del equipo de antropología forense, el doctor Clyde Snow, el mejor antropólogo de Estados Unidos, el doctor Fitzpatrick, el doctor Douglas Scott, que uno era perito en balística, el otro en huesos. Entonces la embajada norteamericana ante esas pruebas no tuvo más que admitir. Fue hasta entonces cuando la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador reconoció públicamente la verdad sobre el Mozote. El periodista del New York Times lloró porque al fin se descubriría que su reportaje de enero de 1982 decía la verdad. Las publicaciones del New York Times y el Washington Post demostraron a la sociedad de Estados Unidos que realmente el Mozote era una realidad, pero no es hasta el año 92, cuando termina la guerra, que aparecen los documentos desclasificados y cuando se hace la investigación forense, y hasta ese momento se quiso silenciar la existencia de la masacre del Mozote. Era la afirmación del historiador del Museo de la Palabra y la Imagen, Santiago. Pero vino el peor de los obstáculos en el proceso. En 1993, el entonces presidente Alfredo Cristiani pidió a la Asamblea Legislativa decretar la ley de amnistía. Esto, a pesar de que los acuerdos de paz establecen un apartado sobre la impunidad que trata de conocer la verdad, administrar justicia y hacer la reparación de las víctimas.